Hola a todos y a todas, yo soy Lever Durán y junto a mi grupo les estaremos explicando el recorrido de grafos en C++. Mi grupo está conformado por Juan Pablo Arias, Víctor Manuele y mi persona, Lever Durán. Recorrido de grafos. Existen diversas maneras de recorrer un grafo. Esto significa a partir de un vértice dado y moverse a partir de él sobre el resto de vértices a través de las aristas. En este caso, les estaremos explicando dos formas de recorrer grafos. La primera de ellas es BFS, recorrida por amplitud, y la otra es DFS, recorrida en profundidad. Primero se comienza con un nodo U, luego se recorre el grafo visitando todos los vecinos posibles. Una vez visitados, se continúa por cada uno de ellos repitiendo el mismo proceso. En cada paso se descarta la visita a vértices que ya hayan sido visitados anteriormente. A continuación, mi compañero Juan Pablo le explicará su implementación de forma gráfica y en el código. Bueno, en esta parte del video procederemos a explicar recorrido de grafos en C++. Bueno, en este primer ejercicio empezaremos con el sistema de amplitud o también llamado BFS en siglas del inglés. Bueno, como pueden observar, aquí tenemos un diagrama de flujo que vamos a explicar como los círculos, como los nodos, y las uniones son los vértices o las aristas. Entonces, en este primer ejercicio de búsqueda por amplitud, cabe resaltar que el algoritmo va a realizar la búsqueda dependiendo de donde nosotros especifiquemos el origen. En este caso podemos especificar el origen como cualquiera de los nodos que se encuentran aquí, es decir, que podemos empezar en un orden ya sea ascendente o descendente o de izquierda a derecha, no importa el orden con el que iniciemos. En este caso yo voy a iniciar con este nodo, con el nodo A, el cual para la solución o para la explicación de este ejercicio haremos uso de unas estructuras de datos llamadas colas, y también podemos utilizar para la explicación un vector que nos ayudará en la organización de nuestro recorrido por amplitud. Entonces, como iniciamos con este nodo A, vamos a primero organizar a nuestros nodos en el vector. Entonces, tenemos el vector A, tenemos el vector D, tenemos el vector V, tenemos el vector T, tenemos el vector U. Para iniciar, como les había mencionado anteriormente, el origen va a ser A. Por lo tanto, lo agregaremos a nuestra cola. Entonces, agregamos A. ¿Esto qué quiere decir? Que como este es el origen, entonces nosotros ya los vamos a marcar, lo vamos a tachar. Es decir, esto se refiere a que el algoritmo ya visitó ese nodo. Por lo tanto, en el vector lo vamos a marcar como visitado. Ahora, debemos identificar cuáles son las aristas adyacentes a ese nodo. Como nos podemos dar cuenta acá, este nodo tiene dos aristas adyacentes, que son estas, que lo conectan con el nodo V y con el nodo D. Entonces debemos agregar esos dos nodos a nuestra cola. Por lo tanto nos quedaría el vector V y el vector D. Y aquí en nuestro vector lo vamos a marcar como ya visitado, como recorrido. Para que el programa no se
no haga el ciclo infinitas veces, sino que tenga un final. Entonces, marcado como visitado nuestro nodo D y nuestro nodo V ya han sido visitados. Entonces, como nos damos cuenta, nuestra cola no está vacía, por lo tanto tomamos el siguiente nodo, que en este caso sería el V. En este caso identificamos nuevamente cuáles son los vectores, las aristas adyacentes a nuestro nodo. En este caso serían estos. Entonces, primero identificamos los nodos adyacentes a nuestro nodo. En este caso sería D, pero como D ya ha sido visitado, entonces lo dejamos así. Pero si nos damos cuenta, tiene este nodo adyacente también, que es T, el cual no ha sido visitado. Entonces lo agregamos a nuestra cola y lo marcamos como visitado en nuestro vector. Luego procedemos a hacer lo mismo con nuestro vector D. Pues identificamos las aristas adyacentes, en este caso serían estas dos, y procedemos a verificar si los nodos adyacentes se encuentran inscritos en la cola o si ya han sido visitados. En este caso tenemos al nodo T, que ya ha sido visitado. Bueno, aquí se me olvidó marcar un momento que ya estamos desencolando ese nodo porque estamos visitándolo, y tenemos que el vector T ya ha sido visitado, por lo tanto pues ya no lo podemos agregar nuevamente. Pero si nos damos cuenta, el vector U no ha sido visitado, entonces lo agregamos a nuestra cola y lo marcamos como visitado. Ahora procedemos con el siguiente nodo, que sería el nodo T. Lo marcamos como, lo desencolamos de nuestra cola y identificamos los nodos adyacentes. En este caso sería este y este. Pero si nos damos cuenta, ya esos nodos han sido visitados, por lo tanto no pueden volverse a visitarse. Y por último tenemos nuestro nodo U, pero como nos damos cuenta, ellos sus nodos adyacentes ya han sido visitados, por lo tanto no se puede volver a repetir el proceso, y así desencolamos este nodo. Cuando la cola está vacía, el proceso se finaliza y el algoritmo lo lee como que ya ha recorrido todo el grafo por la amplitud. Ahora, para que tengan mayor entendimiento en lo que se refiere más al código, cuando trabajamos en C++ con grafos y los recorremos mediante la amplitud, pues aquí siempre, como se menciona, definimos las variables. En este caso definimos al nodo, al origen y una variable que es próximo, que luego se lo voy a explicar. Como les expliqué en el paso anterior, hacemos uso de una cola, por lo tanto debemos definirla en nuestra función. Entonces yo defino a la cola como de tipo string porque nuestro grafo estaba compuesto por palabras, y la llamo cola. Aquí digo que el origen es 0 porque no le estoy dando ningún valor al origen, puesto que el origen se lo damos luego al algoritmo mediante el que nosotros deseemos. Ahora, esta parte del código que se ve aquí es la parte más importante del algoritmo, puesto que aquí es donde se representa todo lo que vimos en esta parte. Entonces, como les mencioné al principio, luego que hayamos escogido el origen, lo agregamos a la cola y empezamos con nuestro ciclo con el bucle while. Entonces, él lo que hace es que me revisa si la cola no está vacía. Entonces lo que él hace es que toma el origen, es decir, que para el nuevo nodo adyacente, él lo que hace es que toma el origen y lo desencola, como les mostré en la parte anterior. Y luego para acá, el próximo nodo adyacente, lo que hace es que toma
el origen y, y verifica si esos nodos posteriores o próximos no han sido visitados. Lo que él hace es que lo agrega a la lista de visitados, como se los mostraba yo en esta parte, que en esta parte yo hago uso del vector para explicarlo de forma teórica y para que se pueda entender de forma más fácil. Pero cuando venimos al algoritmo ya lo hacemos de una forma más estructurada, y el programa lo que hace es que si el nodo no ha sido visitado, pues él lo agrega a los visitados para que el proceso no se pueda repetir. Y lo que hace es que toma el próximo, al que nosotros llamamos próximo, que sería en este caso el nodo adyacente que está posterior al origen, y le suma 1. Es decir, que nuevo es el nodo a partir del origen más 1. Y luego él lo que hace es que toma ese próximo, que en este caso sería el nodo posterior, y lo agrega a la cola. Y así se repite el proceso para todos los nodos que se encuentran en nuestro grafo. Recorrido de grafos por profundidad. Primero se comienza con un nodo, al igual que el recorrido anterior. Luego se recorre el grafo tanto como se pueda hasta que en el momento en que no se pueda avanzar más, se devuelve hacia atrás hasta que nuevamente exista una nueva rama del grafo sobre la que se puede avanzar. Bueno, a continuación yo les explicaré de forma gráfica el recorrido del grafo en profundidad. Bueno, tomaremos como partida al nodo 0. Como es el primero, lo marcamos y va a ser el primer nodo en ser visitado. Luego pasamos al nodo 1 y va a ser el segundo nodo en ser visitado. Tiene como adyacente al 4, lo marcamos, el tercer nodo, y el 4 tiene como adyacente al 7, lo marcamos, que va a ser el cuarto nodo. Bueno, como el 7 ya no tiene más hijos, nos devolvemos. El 4 no tiene más hijos que ya hayan sido visitados, nos devolvemos al nodo 1, y el nodo 1 tiene como adyacente al nodo 5. Marcamos y va a ser el quinto en ser visitado. Pasamos al nodo 8, va a ser el sexto en ser visitado. Como el nodo 8 ya no tiene más hijos, vemos el 5 que hayan sido visitados, al 1 nos volvemos al 0. Entonces el 0 tiene como adyacente al 2. Marcamos que va a ser el séptimo en ser visitado. El 2 tiene como adyacente al 6, va a ser el octavo en ser visitado. Y el 6 tiene como adyacente al 3. Marcamos que va a ser el 9. Entonces en este caso, si nos devolvemos al 0, no tendríamos a dónde recorrer, ya que para el lado del 1 no hay nodos que no hayan sido visitados, y para el lado del 2 tampoco. Entonces nos devolvemos para el lado del 6. Entonces el 6 tiene como adyacente al 9, y el 9 sería nuestro último nodo en ser visitado. Bueno, en este punto del video procederemos a explicar los recorridos por grafos en profundidad, o DFS como también es llamado. Cabe aclarar que el algoritmo del DFS es similar, para no decir que prácticamente igual al del BFS, o recorrido por amplitud. El único cambio más significativo que se hace en este algoritmo es que cambiamos la cola que se había utilizado anteriormente por una pila. ¿Esto por qué? Pues como se ha explicado anteriormente, cuando nosotros recorremos los nodos por profundidad, por ejemplo, cuando empezamos por el origen, supongamos que tenemos el origen es 1 y tenemos 4 nodos.
si nosotros empezamos por el origen a recorrer, vamos de esta forma, es decir, que se van a ir recorriendo uno a uno. Pero cuando el algoritmo ya no encuentra otro nodo por recorrer, lo que él hace automáticamente es que se devuelve, es decir, que el último nodo que se recorrió va a ser el primero por donde se va a devolver. Entonces, él hace más o menos lo que representa este diagrama. Por lo tanto, el primer nodo, que recorrimos, que en este caso es el origen, va a ser el último nodo donde se va a devolver. Por lo tanto, teniendo como base este concepto, por eso es que hacemos ese cambio de una cola por una pila. Por lo demás del código, la estructura del código es bastante similar. Entonces, en esta primera parte, lo que hacemos es definir, como siempre definimos, nuestras variables, o en este caso defino la estructura de la pila, defino el origen, que en este caso lo llamé X, y defino el nodo próximo y nuevo nodo como una variable de tipo string. Entonces, en el bucle que veremos a continuación es donde pasa la función más importante del algoritmo, puesto que aquí es donde se recorre cada uno de los nodos que contiene el grafo. Entonces, como les dije anteriormente que pues, el origen iba a ser X, entonces yo, como sé que el origen es X, debo marcarlo como recorrido. Por lo tanto, yo le digo al programa que X ya ha sido visitado, o sea que esto es verdadero. Entonces, empezamos con la estructura del código, donde utilizamos un bucle while, que nos dice que mientras la pila no esté vacía, va a suceder esto. Entonces, para próximo se refiere a el nodo que vamos a visitar consecuentemente. Entonces, para próximo es un nodo adyacente de ese origen. Entonces lo que hacemos es que si ese nodo no ha sido visitado, lo agregamos a la lista de visitados. Para que esto, como les mencioné en el otro ejemplo, esto se realiza para que el proceso pues no se repita el recorrido. Entonces, cuando ya agregamos ese nodo a visitado, lo que hacemos es que el nuevo nodo, que lo llamo nuevo nodo porque ya fue recorrido, es igual al nodo que no habíamos recorrido, es decir, el origen, y le sumamos 1. Esto es muy similar a la estructura de BFS, y lo que nos quedaría es que pues agregamos a ese nodo que ya recorrimos y que ya marcamos como visitado, lo agregamos a la pila, que en este caso sería pues una pila de esta estructura. Y por último, pues le decimos al programa que el próximo ya pues ha sido recorrido mediante el recorrido de DFS, y que así se repita de nuevo el ciclo para todos los nodos que se encuentran en nuestro grafo. Entonces, pues, como se dan cuenta, es un algoritmo bastante sencillo, que no tiene mucho complique y que tiene similitud en conceptos con el BFS. La mayor diferencia entre el BFS y el DFS es que el BFS es un poco más sencillo a la hora del programa leerlo, puesto que cuando se recorre por amplitud solamente se hace una sola vez, mientras que si el programa lo recorre por profundidad, si es un grafo, pues supongamos de 1000 nodos o un grafo exageradamente grande, el programa tarda un poco más, puesto que debe hacer un recorrido más profundo, pues recorriendo todos los nodos y devolviéndose en el caso de que ya no haya más nodos que recorrer. Ejemplos de la vida real. En esta imagen podemos observar un recorrido
entre varias naciones. Este algoritmo también es utilizado por los GPS para saber cuál es el camino más corto para llegar a un destino. En la imagen de la izquierda podemos observar un equipo de fútbol, en el cual la estrategia es que todos los jugadores toquen el balón. También se puede utilizar la estrategia de saber por cuál camino es más viable para que el balón llegue más rápido al último jugador. Y en la parte de la derecha podemos observar un grupo de alumnos en el cual necesitan realizar una actividad en pareja, pero ellos quieren que su pareja, que tengan relación con su pareja, es decir, que sean conocidos. Y pues hasta aquí nuestra exposición, espero que le haya gustado y gracias por su atención.